Am, ahora me tocó, ahora me tocó a mí. Esta es una 2007, una Dodge Nitro. Problema por la que me tuve que orillar, pues se le acabó prácticamente la carga de la batería. Ya nada más se apagó el motor y salió la luz de la batería, se apagó el motor y pues ya no lo pude prender. No tengo herramienta, no, no hay nada que pueda hacer más que esperar que venga alguien y me lleve a la casa por herramienta y a ver qué se puede hacer. Ah, bueno, si conocen de un buen mecánico que me pueda venir a ayudar, ahí por favor, les encargo. Ayer tuve un problema con el sistema de carga de mi carro, un 2007 Dodge Nitro. Ah, Problema con el sistema de carga. En este tipo de vehículos, toda la línea de Chrysler, bueno, son los carros con los que yo me he encontrado con ese problema. Digo, no sé si hay otros carros que sean así, pero en ese tipo de vehículos tienen un sistema de carga muy interesante. Es diferente a los demás. Bueno, la diferencia es de que el regulador de corriente se encuentra internamente en la computadora del motor, en el Powertrain Control Module. Esa es la diferencia y eso lo hace un poquito, si no, si no interesante, si no especial, difícil. Difícil porque si no se tiene la herramienta adecuada es prácticamente imposible poder diagnosticar este tipo de problemas. ¿Cuál es la herramienta que se necesita? Un escáner. Un escáner, no un lector de código, se necesita un escáner. Con el escáner nosotros vamos a poder fácilmente poder diagnosticar si el problema es batería o si el problema es alternador. Ah, Pues en realidad, teniendo los conocimientos y teniendo la herramienta, se vuelve fácil. Es interesante, pero se vuelve demasiado fácil. En ese alternador vamos a tener solamente tres cables. Vamos a tener, bueno, el generador va a necesitar el generador va a necesitar de una tierra. Bueno, el generador va a ser un embobinado, un inducido, un coil, como lo quieran llamar, un alambrado también, si lo quieren llamar así, para que ese alambrado, ese inducido, ese embobinado se energetice, va a necesitar de una tierra y de una corriente. Olvidémonos de este cable. Este cable sabemos que va a ser la salida, pero hablemos de tierra y corriente. Para que este generador esté trabajando adecuadamente, vamos a tener que buscarle una tierra y, y, una, y una corriente. Bueno, mejor dicho, una tierra. La tierra la voy a marcar de color negro. Shit, no hay negro. Ok, la voy a pintar de gris. Yo creo que es esta la tierra. Digo, no voy a saber hasta que no esté en el vehículo para poder testear y ver exactamente qué es. Pero uno de estos dos va a tener que ser tierra y uno de estos dos va a tener que ser corriente. Casi siempre el generador del campo magnético es corriente. Casi siempre varía. Por eso digo que no sé. Pero digo, eso no es ningún problema. Cuando estemos allí, después de conectarnos en con un multímetro, vamos a saber cuál es tierra y cuál es corriente. Digo, no hay problema en eso. La cosa es de que vamos a tener que ir allá al alternador y vamos a tener que revisar. Vamos a tener que revisar que uno de estos dos cables, mejor dicho, que este cable, si es tierra, que tenga tierra. Y uno de estos dos cables, uno de estos dos cables tiene que ser fijo. Uno de estos dos cables la computadora tiene que poner digamos que en este, digamos, que, porque digo que todavía no sé, porque todavía no estamos ahí. Digamos que este cable gris con rojo va a ser tierra todo el tiempo. Vamos a tener una tierra ahí todo el tiempo. Entonces la computadora va a montar en este cable que es brown dark green.
va a mandar una corriente pulsada. La computadora la que se va a encargar de eso, digamos que de 0 a 12 voltios, va a estar mandando picos de voltaje para poder energetizar este generador, este embobinado, este inducido, perdón. Dependiendo de la carga que la computadora necesite, ella va a mandar más rápidamente esas frecuencias, esas pulsaciones de corriente, perdón. Digamos que el carro nada más está encendido, pero si encendemos las luces, las pulsaciones van a cambiar, van a empezar a ser más pronto, van a ser más rápidas. Y digamos que encendemos el aire acondicionado, va a pasar lo mismo. Pero todo esto lo va a controlar la computadora. Ojo, en este tipo de carros ya no se puede ya no se puede desconectar una terminal de la batería para comprobar si el alternador está generando corriente. Ya no se puede. En este tipo de carros no, eso ya quedó en el pasado. En este tipo de carros, si se hace eso, se corre el riesgo de que la computadora no detecte, sienta que hay un problema con tierra o con corriente, y lo que va a pasar, lo que puede causar es de que la computadora se vuelva loca, como decirlo así, pierda el control al perder una tierra o perder una corriente, pierde el control, y lo que ella va a hacer es tratar de sacar sacar más de 14 voltios. Ha ocurrido que se llegan a 16 voltios, y cuando nosotros tenemos 16 o más voltios en el sistema, adiós sensores, adiós switch, adiós computadoras, adiós módulos. Eso de desconectar la batería en este tipo de carros, a lo mejor en los de antes sí se puede hacer, pero en este tipo de carros, desconectar un cable de la batería para comprobar si la batería sirve, eso ya no sirve. Y eso ya quedó en el pasado, eso ya no se hace. Ahorita, no, pues siempre ha existido, nomás que pues la gente, no, bueno, sí sé por qué. La gente hace los procedimientos incorrectos, y no es la manera de cómo revisar un carro. Es fácil revisar si la batería está cargando, si el alternador está trabajando. Es fácil revisarlo con un voltímetro y con un amperímetro. O sea que teniendo las herramientas adecuadas, poder diagnosticar un alternador es sumamente fácil. Quería enseñar este diagrama del alternador del vehículo. Entonces es una tierra y una corriente para el inducido, para magnetizar, para energetizar y magnetizar el embobinado, y así crear corriente alterna. Ya después esa corriente alterna va al estator, y el estator se va a encargar de volver la corriente directa, pero bueno, eso es otro asunto. Lo que nos interesa saber es de que aquí hay una tierra y que hay una corriente pulsada, o una corriente y una tierra pulsada. Varía en carros. En este pues no hay manera de cómo saber hasta que no estemos allá, pero lo interesante aquí, o lo importante aquí, es saber que estos dos cables van a ser el embobinado. Este cable va a ser el cable de salida. Después de que se haya esté generando corriente alterna, va a pasar al estator, y el estator se va a encargar de convertir la corriente alterna en corriente directa. La famosa corriente directa para los vehículos. Y entonces esta corriente directa se va a ir a la batería y se va a estar generando en un ciclo indefinido. Ok, entonces pues en sí está fácil. Vamos al campo de batalla. Como dijera mi maestro, al campo de batalla. Como dijera mi mentor. ...2007 Dodge Nitro 3.7, es un V6. Este carro ya está diagnosticado, pero ayer no tenía
no tuve tiempo para grabar, pero ayer tuve un problema con la batería y un problema con el sistema de carga. Entonces, para estar seguro si era batería o era alternador, tuve que hacer estas pruebas. Ahorita ya hay una batería nueva, ya se diagnosticó. Ayer diagnostiqué que la batería era la del problema. Pero estoy conectado con un multímetro, punta negativa, punta negra a negativo, punta roja a positivo de batería, y nos está marcando un voltaje de 14.4.3 voltios. Está bien, pero para estar seguro si ese era el problema, se había testeado el alternador. En el alternador vamos a tener tres cables. Este cable grueso que está aquí, este grueso, este cable es el de salida a batería. Ese cable sale a la batería. Entonces para que se energetice este bobinado va a necesitar de una tierra y de una corriente. Tengo atrás ya unos perforadores eléctricos, y en el negro vamos a encontrarnos con que es corriente fija de computadora. Esos dos cables vienen desde la computadora. El regulador en este alternador se controla por la computadora. Entonces, corriente es fija de computadora, y vamos a tener una pulsación. Ahí se puede ver esa luz roja con verde, indicio que nos indica que es una pulsación. No se puede ver bien. Esto es un probador lógico, lo que conocemos como un probador lógico. La punta roja, cuando toque a positivo, se va a encender roja, y cuando esté en negativo va a encender verde. En este caso vemos rojo y verde porque hay una pulsación de computadora. O sea que varía dependiendo la computadora como lo necesite. Va a aumentar las pulsaciones de corriente. Ahorita hay una pulsación, digamos que entre roja y verde, nada más que son muy rápidas y no se alcanza a ver. Si tuviera un osciloscopio, un lapscope, pudiéramos ver esto en una gráfica. Pues eso es lo que tengo a la mano, este probador lógico. Así que ahorita todo está bien con el alternador. Ya tenemos batería nueva, ya tenemos buen voltaje. Aquí el diagnóstico fue acertado. Todo el problema fue la batería. Recuerden que en este tipo de carros nunca desconecten la batería para probar el alternador. No se puede hacer eso en este tipo de carros. Eso ya quedó en el pasado. Quieren comprobar si está generando voltaje, agarren un voltímetro y revisen que tengamos aquí 14 voltios. Si hay arriba de 12.6 voltios, es buena señal. Mi multímetro ya estaba avisando que iba a apagarse. Si tenemos más de 12.6 voltios, si tenemos un voltaje de 13 voltios, de 14 voltios, el alternador está haciendo su trabajo. Si aquí en la batería, directo desde la batería, tuviéramos un voltaje de 11 voltios, 12 voltios, y en vez de estar cargando estuviera disminuyendo, sabemos que el problema puede ser el alternador. Puede ser, pero todavía no podemos decir que es el alternador. Primero tenemos que asegurarnos de que la batería esté en perfectas condiciones. Si la batería está en perfectas condiciones y aún así no hay carga en el sistema, el alternador no está trabajando. Pero aunque el alternador esté trabajando y esta batería no sirva, obviamente no va a estar cargando el alternador. Una vez que la batería haya perdido toda la fuerza en sus electrones, adiós batería. Ya por último, lo que tenemos que revisar es ver cuánto le está llegando de entrada a la computadora. ¿Qué es lo que marca la computadora? Tenemos aquí una gráfica con el voltaje de batería, y el voltaje de batería es de 14.1, 14.2. Es casi similar a lo que está allá afuera. Aquí está en una gráfica, montado en una gráfica, el voltaje de batería. Ahí está.
¿Dónde está? En este teléfono. Ahí está. 14.1, 14.2. O sea que tenemos buen voltaje allá afuera y tenemos un buen voltaje acá adentro. O sea que este carro ya está arreglado. El diagnóstico coincide en que todo el problema fue batería. Y así ya estoy 100% seguro de que el alternador está trabajando. Por alguna razón que yo desconozco, en este momento no puedo hacer no puedo hacer las pruebas. Voy a hacer una prueba. Voy a tratar de excitar el campo magnético, el del generador, a un 25%. Y por alguna razón no me lo deja hacer, no sé por qué. Bueno, a lo mejor en este carro no se puede hacer. Pero con esta prueba podríamos ver cómo empieza a generar más voltaje. Bueno, esto por el momento es todo lo que se puede hacer aquí. Revisar voltaje de batería. Ahí está. 14.1, 14.2, 14.3. Esta batería, este alternador está cargando el generador. Está trabajando bien. Bueno, era esto, diagnóstico, una batería en mal estado. 100% seguro de este diagnóstico.